Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, como he leído por el chat, unos lluviosos días. Y bienvenidos, como siempre, a un miércoles tecnológico. Un miércoles tecnológico más, que como suele ser habitual, tiene lugar los terceros miércoles de cada mes, organizado por Cogiti con nuestro partner desde hace ya tantísimo tiempo, desde el 2020, como es Schneider Electric, que es uno de los mejores dentro de su sector. Y como siempre, pues en Cogiti nos gusta estar siempre con los mejores y colaborar con los mejores para poder traeros las novedades que se van produciendo en los distintos sectores y que de esa forma pues podáis estar mucho más informados. Hoy tenemos aquí con nosotros, como siempre, a Xavier Barnils, que es el responsable de ingeniería de Iberia en Schneider Electric, y también tenemos con nosotros a Matías López, que es el responsable de producto de media tensión para el canal de ingenierías y distribución de España. Desde Cogiti nos gustaría, por supuesto, agradeceros, bueno, a Xavier un mes más su presencia, y Matías, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hoy nos van a hablar sobre centros de transformación y autoproductores en media tensión, ¿vale? Que sobre todo Matías pues es un poco el experto en esta temática. Y por mi parte, nada más, comentaros, como ya sabéis, para los que habéis hecho previamente webinars y para los que no, pues como novedad, comentaros que todas las preguntas y respuestas van a ser resueltas al finalizar la sesión y que por favor las pongáis en el apartado de preguntas y respuestas que encontraréis debajo de vuestras pantallas. Y al finalizar la sesión, pues os serán respondidas por el ponente. Lo decimos más que nada para que no las pongáis por el chat, porque si las ponéis con el chat a veces se pueden perder y demás. Entonces, para garantizar que las tenemos todas y las podemos resolver adecuadamente, pues indicarlas a través de este medio. Y sin más, por mi parte, agradeceros de nuevo vuestra presencia y os dejo aquí con Xavier Barnils. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Como siempre, alto y claro. Ya son unas cuantas. Gracias a todos por estar aquí, primeramente, por estar con nosotros otro miércoles tecnológico. En esta versión, como os ha comentado César, vamos a hablar de media tensión. Está centrado exclusivamente en media tensión. Estoy aquí con Matías López, que como os ha comentado César, es el responsable de producto de media tensión para el canal de ingenierías y distribución en España. Hola Matías, buenos días. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Hola a todos. Buenos días, gracias por estar aquí también, por supuesto. A vosotros por el espacio y el tiempo también. Y bueno, en este Matías nos va a explicar, como podéis ver en la agenda, pues los conceptos básicos de centros de transformación en media tensión, los distintos esquemas de autoproductores y sus particularidades. Y nos dará un breve repaso también de la oferta de productos de Schneider Electric en media tensión. Y para finalizar, pues yo os explicaré el software que tenemos, que ya en alguna ocasión os he explicado en otros webinars de generación de documentación técnica, pero en este caso os haré una presentación de la parte del capítulo de media tensión, que es el Construction Specification. Teníamos que finalizar la presentación con un caso de éxito basado en la nueva tecnología que, como sabéis, la mayoría pues sacamos a principios del año pasado, ¿vale? Que es con celdas sin SF6, que nos iba a presentar un partner nuestro, Electren, pero finalmente pues esta mañana nos ha comentado que no podía ser y no hemos tenido tiempo para reaccionar. Así que, bueno, esta parte no la veremos, pero estoy seguro que todo lo que os vamos a explicar os gustará y bueno, conociendo a Matías, os puedo explicar mucho y si le damos 10 minutos más... Exacto. Si te damos 10 minutos más, tú estarás contento. O sea que, nada, sin más, voy a dar la palabra a Matías, que realmente es el auténtico protagonista de hoy. Y como os he dicho al principio, pues muchas gracias por asistir y estar aquí otra vez con nosotros. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Xavi, gracias, César, por la introducción. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de esto, ¿no? De centros de transformación, hacer un repaso un poco general de esto. Sé que sois conocedores, evidentemente, de todo esto, pero vamos a hacer un poco de inciso y de hincapié en lo que son las novedades, ¿vale? En cuanto a las normativas y demás.
Luego abordar la parte de autoproductores o autoconsumo, como se denomina también, ¿vale? En cada normativa, particularmente en 3 de ellas, ¿vale? Iberdrola, Naturgy y Endesa, que son al final las 3 que tienen normativa específica en este sentido, ¿vale? Y luego así hacer un panorama del portfolio que nosotros tenemos de media tensión general, ¿vale? Justamente para abordar todo ese tipo de centros y de autoproductores y demás. Y por último, la herramienta que comentaba Xavi de prescripción, que es de mucha utilidad para vosotros, ¿vale? Bueno, entonces si nos metemos en la parte de centros de transformación, ¿vale? Resumimos un poco la clasificación de centros. Bueno, lo que tenemos básicamente es esto, ¿no? Se pueden clasificar por su ubicación. Tenemos centros de transformación de interior, ¿vale? Dentro de obra civil. También los tenemos de exterior, en prefabricados o en casetas de hormigón, que pueden ser tanto de superficie como de subterráneo también, ¿vale? Y tanto de maniobra interior como exterior. Dependiendo un poco de la aplicación, ahora vamos a ver, pues existirán unos u otros. Luego tenemos clasificación por acometida, es decir, centros que vienen de línea aérea o de cable subterráneo, ¿vale? Que es un poco la clasificación por acometida. Y la configuración de la red, también hay una clasificación, ¿no? Distribución en punta, ¿no? Distribución anillo, bucle o mallada, dependiendo cómo se lo quiera denominar, ¿vale? Y por último, la división en donde es la facturación de energía. Evidentemente, si la facturación de energía es en baja tensión, pues hablamos de centros de distribución pública, ¿vale? De compañía, o si lo hacemos en media tensión, pues hablamos de centros de un único abonado, ¿de acuerdo? Esta es un poco la clasificación. Ahora bien, si hablamos de los centros de distribución pública, bueno, ¿qué características tienen? Bueno, es propiedad de la empresa distribuidora, ¿vale? Esto es sabido. Normalmente los instala la propiedad y los cede a la compañía, ¿de acuerdo? La compañía eléctrica es la encargada de efectuar la explotación y el mantenimiento de ese centro. Y esto es importante porque a veces esa frontera queda un poco difuminada, ¿no es cierto? Pero eso es importante remarcarlo. La compañía también se responsabiliza de su funcionamiento, ¿vale? Decíamos la facturación en el caso de la distribución pública, porque hay muchos abonados, se hace en baja tensión justamente. Hay una imposición de trabajar con equipamiento de celdas tipo GIS, de, digamos, aislamiento integral, en este caso SF6, gas, ¿vale? Donde nosotros acometemos la solución con nuestras famosas y conocidas RM6, ¿vale? Y sí que también hay otra imposición de que trabajar con transformadores de distribución dentro de esos centros en aceite. Nosotros vamos a ver, cuando repasemos el portfolio, que nosotros trabajamos la parte de transformadores secos, ¿vale? Pero en el caso de centros de distribución pública de compañía, la exigencia pasa por el aislamiento en tipo aceite o sus variantes, ¿no? Extra vegetal, etc. Hay supervisión avanzada en baja tensión en este tipo de centros, ¿vale? No voy a detenerme demasiado aquí, pero eso es algo nuevo que está dentro de la parte normativa. Y típicamente van telegestionados, sobre todo en el caso de Naturgy. En el caso de Iberdrola, puntualmente esa telegestión suele ser opcional, dependiendo del centro, pero en el caso de Naturgy, por ejemplo, hablamos de centros telegestionados, ¿vale? Y luego, decíamos, salidas a múltiples abonados con sus normalizaciones, 5, 8 salidas, etc., ¿vale? Si hablamos de los centros compactos, estos son otro tipo de centros de distribución pública en los que, vamos a decir, son llave en mano, tanto con prefabricado compacto de maniobra exterior, porque estos trabajan desde la acera, o en plataforma que denominamos sin el hormigón porque van instalados en obra civil, este tipo de centros de distribución pública que se denominan CTC, de centros de transformación compacto, pues también existen ya completos, ¿no es cierto? Con sus celdas, con su transformador en aceite detrás y sus cuadros de baja tensión, ¿vale? Nosotros los teníamos, lo pongo aquí porque es un tipo de centro que sigue vigente, pero nosotros lo teníamos porque hemos dejado de estar hace prácticamente un año deshomologados, lamentablemente, en este tipo de centros de transformación compactos, tanto para Iberdrola como Naturgy, ¿vale? Pero es importante remarcar que existen este tipo de centros. Luego, si nos vamos a los centros de seccionamiento, estos que están dedicados a un único abonado, ¿vale? Típicamente se utilizan celdas compactas no extensibles. Yo aquí pongo dos ejemplos, concretamente el centro de seccionamiento tipo o por excelencia de Naturgy, en el que aparece, vamos a decir, en el 90 o 95% de los casos, ¿vale? Que son 3 funciones de línea y una dedicada al servicio auxiliar para alimentar su telemando, ¿vale? Con el criterio de N-1, es decir, en este caso 2 funciones de las 3 telecontroladas, ¿vale? Siempre Naturgy aplica el criterio de N-1. Y en el caso de Iberdrola, pues bueno, aquí en este caso la función 3L con el servicio auxiliar también para alimentar el telemando, que es una de las opciones que
nos da Iberdrola para este tipo de centros. Típicamente van cajón telemandado, decíamos, ¿vale? En este caso se ve en la imagen aquí y aquí, para estos dos seccionamientos que he escogido. Hablábamos hace un momento de con o sin telegestión, dependiendo de la compañía. Recordaros que Naturgy telecontrola y telegestiona, siempre, ¿de acuerdo? En el caso de Iberdrola no, eso no es así, sino que depende del tipo de centro. Y en el caso de Iberdrola también tenemos armarios de comunicación del tipo opcionales, que luego los vamos a ver cuando nos metamos un poquito en Iberdrola. Hay distintos tipos de armario de comunicaciones y esos también suelen ser una opción en alcance, ¿vale? Iberdrola sí que tiene otro tipo de centros que no son ni de distribución pública ni de un único abonado, que se denominan CMR en su normativa, que lo ha acogida en la 504203, ¿vale? Veníamos de hablar de la 504211, que es la parte de centros, vamos a decir, estándares, pero en la 504203 de centros especiales o de reparto, centros de maniobra y reparto, concretamente como los denomina, tenemos esta tipología, ¿vale? Este tipo de centros son muy específicos, ¿vale? Son centros que suelen estar en cabecera, porque de aquí, al tener muchas salidas en línea o ruta fusible, pues derivamos a distintos tipos de abonados o incluso centros de distribución pública, es decir, que son centros que están aguas arriba, son centros de cabecera. Su alcance o su solución es con celdas, con una mezcla de celdas compactas y modulares extensibles, como podéis ver aquí, ¿vale? Es una compacta extensible, es decir, que aloja, en este caso, 3 funciones, y esta de aquí es una modular extensible, ¿vale? Es una combinación. Van con telemando, ¿de acuerdo? Al igual que cualquier otro centro de seccionamiento, sin telegestión, aunque pueden ir también telegestionados, como decíamos. Al final aquí el concepto del seccionamiento es exactamente igual para el centro de maniobra y reparto. Y están completamente definidos por Iberdrola. Esto es importante. Cuando Iberdrola diseña este tipo de centros de cabecera, ¿vale? Los define completamente. Y cuando digo los define, quiero decir, los define en cantidad de salidas, cantidad de funciones que van a tener ruta fusible, su orden, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos homologadas una 2LP y aquí tenemos una L2P, que eléctricamente hablamos de, bueno, en este caso no, perdón, hablamos de lo mismo, pero sí que importa, quiero decir, la posición de la función y la cantidad, evidentemente, de funciones. Por eso digo que los centros vienen completamente definidos por Iberdrola, este tipo de centros, ¿vale? Al final también son centros que tienen ciertas particularidades, tienen medición de tensión en barras como primera celda, tienen partición de barras con través de un seccionamiento compuesto a tierra, etc. Son centros muy, muy específicos y que además vienen definidos. Y esto es un dato importante, solo se tiene homologados a nivel de anexos de calificación de Iberdrola, líneas y rutas fusibles, ¿vale? Por eso que lo vemos aquí. Y puntualmente en este tipo de centros estamos homologados nosotros y vamos a ver también, ¿vale? Y Naturgy tiene algo, vamos a decir, similar en cuanto a centro especial, ¿vale? Que lo recoge esta normativa que está aquí, ¿vale? Y se denominan centros, digamos, de reflexión. Son similares en cuanto a que son centros, insisto, especiales, ¿vale? Son centros que suelen ser de cabecera, están constituidos por celdas también compactas extensibles y modulares extensibles, y a su vez van telemandados y telegestionados, el mismo concepto que un seccionamiento de un único abonado para Naturgy, ¿de acuerdo? También son celdas que son particulares, tienen remotas, tienen detectores de paso de falta, como se ve aquí, tienen controladas N-1 funciones, ¿vale? En este caso aquí hay, creo que, bueno, 9, 10 funciones, ¿vale? Pero siempre sigue el criterio de N-1. Entonces, ¿ves? Aquí, bueno, son todas motorizadas, pero el que es telecontrolado podemos ver que la primera función, no, este criterio de N-1 es prácticamente en todos los centros de Naturgy, ¿vale? Es importante. Bueno, son centros que son también muy, muy específicos, ¿vale? Pero bueno, es interesante comentarlo también. Luego nos metemos en los centros de abonados, esos de único abonado, puramente exclusivos de los abonados. Es propiedad del cliente, ¿vale? El cual se hace responsable y efectúa la explotación de ese centro, ¿vale? A diferencia de lo que comentábamos recién. Existe la posibilidad de que la compañía disponga de una malla. ¿Os acordáis que antes Iberdrola y Naturgy hacían esa división con una malla de la parte del seccionamiento y la parte del abonado en un mismo edificio o una misma obra civil? Bueno,
Digo que existe porque en algunos casos todavía o en instalaciones antiguas se sigue permitiendo ese tipo de, o se hace la excepción en ese tipo de cosas, pero sí que es cierto que la normativa actual lo que recoge es esa división. Tiene que existir esa división física, concretamente en los seccionamientos que van en un edificio aparte, separado, ¿vale? La facturación, decíamos, es en media tensión, lo decíamos en su momento también, y aquí sí que no hay imposición del tipo de equipamiento o la tecnología de aislamiento en el tipo de celda, ¿vale? Nosotros particularmente en Schneider lo que proponemos son celdas ICE, SM6, ¿vale? Concretamente, que son las actuales, ahora luego vamos a comentar las de las nuevas, ¿vale? Pero es decir, celdas de aislamiento de potencia al aire y transformadores también decía secos, en nuestro caso los triales. Aquí, insisto, no hay una imposición en los centros de abonado acerca del tipo de tecnología. Y evidentemente pueden existir centros de anillo o en punta, ¿no es cierto? Anillo bucle, los que tienen un seccionamiento, ahora vamos a ver, entra y salgo y alimento al abonado, o en punta, ¿no? Muero en ese centro de abonado, ¿no? La línea de compañía no seguiría. Y evidentemente adentro de ese centro de abonado pues puede existir también bucle y distintos tipos de centros en función de, evidentemente, de la complejidad de la instalación. Entonces aquí lo resumimos, ¿no? SST de anillo bucle decía entrada y salida de compañía y mi derivación hacia el centro de este abonado, ¿vale? Con todas las posibilidades, ahora vamos a ver en cada compañía un poquito comentar las particularidades, pero es genérico. Aquí nosotros la solución que proponemos es la suma de la RM6 en gas para compañía y la SM6 en aire para el abonado, y luego tenemos el centro en punta. Aquí no hay salida otra vez de la compañía para continuar el bucle, sino que muere, digamos, aquí la línea, ¿cierto?, en este abonado. Entonces aquí directamente vamos con la solución de celdas SM6, únicamente. ¿Ok? Bueno, en cuanto a novedades, he querido recoger por compañías un poco las novedades con las que nos encontramos a día de hoy, ¿vale? Que sí que ha habido, no en todas, pero en algunas compañías ha habido algunas particularidades o cambios respecto a las tipologías que es importante resaltar y que creo que tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa en Viesgo? ¿Vale? Viesgo, compañía pequeñita, pero sus particularidades. Bueno, Viesgo, sabéis que tiene su seccionamiento, al final, lo que tiene homologado, vamos a decir, sí que es cierto que en Viesgo suelen aparecer tipologías raras, vamos a decir, o diferentes a las que están homologadas, que son estas 4 de aquí, ¿de acuerdo? Nosotros damos solución a ese tipo de alcances con extensiones de funciones y demás, ¿vale? Una particularidad de las RM6, pero que sepamos que lo que tiene homologado Viesgo es esto que está aquí. El corte de potencia Viesgo, por el cual exige disyuntor automático, es la única compañía que exige disyuntor automático en su seccionamiento, ¿vale? Lo hace en 250 kA, ¿vale? Por encima hay que poner el disyuntor automático. Y sí que es cierto que sus celdas de abonado, que son como las que están aquí, ¿vale? Esto yo he recogido su esquema de su normativa, exige que sus celdas sean 630-20 kA, a diferencia del ejemplo de la abonato, sí, vamos a ver, ¿vale? Y esto es muy importante, el relé de protección. Viesgo pide el neutro sensible, es decir, que se haga una medición, no que no se calcule a través de las fases por diferencia, sino que se haga una medición, por eso se denomina neutro sensible, de ese canal analógico digamos, de intensidad, ¿no?, del neutro. Para eso nosotros pues damos solución a través de nuestro BIP 410. El BIP 410, como sabéis, es un relé autoalimentado dentro de la gama BIP, es el tope de gama, vamos a decir, dentro de la gama BIP, porque la gama BIP es una gama básica de los relés que tenemos nosotros, pero el BIP 410 sí que es el tope de gama porque, entre otras cosas, además del neutro sensible, pues bueno, tiene la función 49, que es la de sobrecarga de temperatura. Es un relé que, además de ser autoalimentado, es decir, que se alimenta con la propia circulación de intensidad, lo hace a través de una fuente externa, quiere decir que de rango extendido, ¿vale? Quiere decir que tiene alimentación dual, es el único de la gama que lo tiene, y además tiene comunicación en Modbus, ¿vale? La más básica de todas, puerto RS232, pero tiene esa comunicación. Es decir, que dentro de la gama es el más potente. Bueno, nosotros a esta solución de Viesgo de neutro sensible, como es el único que la tiene, pues la damos cobertura con este BIP 410, ¿vale? ¿Qué pasa con hidrocantábrico? Bueno, hidrocantábrico tiene una particularidad, que es que admite que sus centros de seccionamiento sean con aislamiento aire, ¿vale? Hace un rato decíamos que hay una imposición de gas, es en la mayoría, menos en hidrocantábrico, pero sí que es cierto que tiene previsto hidrocantábrico, y esto es nuevo, alinearse un poco con esa exigencia, vamos a decir, de aislamiento integral en lo que respecta a los centros de seccionamiento.
¿vale? Esto es nuevo, todavía no es una realidad, pero sí que lo están planificando para hacerlo de esa manera. Entonces, como hoy no es así, de momento nosotros lo que damos tiene esta tipología de centros, es muy parecida a la que existía antes, antiguamente en las compañías Iberdrola y demás, y le damos solución a través de nuestras SM6, aislamiento aire, ¿vale? El corte de disyuntor Cantábrico lo hace en 630 kVA, ¿vale? Y sí que exige como particularidad los centros de abonado sus celdas que tengan resistencia de caldeo y termostato, ¿vale? La cobertura aquí, en el caso del disyuntor automático, la damos a través del BIP 400, ¿vale? Que es prácticamente, bueno, similar al BIP 410, simplemente que no tiene esa capacidad neutrosensible, porque aquí no se exige, ¿vale? No tiene la alimentación dual y no tiene la comunicación, ¿vale? Entonces es una gama inferior que en el caso de hidrocantábrico y sus exigencias lo cubrimos, ¿vale? Recordemos que las funciones de protección, que eso no lo he dicho, que recubren los BIPs y que se exigen en esta normativa son las básicas, ¿no? 50-51, 50N, 51N, es decir, sobre intensidad de fase y tierra, instantánea y temporizada, ¿vale? Son las 4 típicas que se exigen, ¿vale? ¿Qué pasa en Iberdrola? Bueno, Iberdrola, y esto sí que es un cambio, vamos a decir, de Iberdrola. Su seccionamiento, decíamos hace un momento, es independiente, ¿vale? Esto no es un cambio actual, es una novedad, pero no es tan reciente, pero lo que sí es más reciente es esto de aquí, que ahora todo es telemandado. Antes Iberdrola hacía el corte de potencia en 630 kVA para decir, bueno, por debajo no telemando, por encima telemando. Estamos hablando de centros de seccionamiento, ¿vale? Ahora es todo telemandado. Y esto es muy importante porque en algunos casos nos encontramos pliegos o prescripciones que hablan de sin telemando, ¿vale? Seguramente porque es antiguo, ¿vale? Pero esta normativa ahora exige que todo sea telemandado, entonces es importante saber que ahora debemos, digamos, prescribir todos los centros de manera telemandada independientemente de su potencia, ¿vale? Saber que hay distintos, decíamos, armarios de comunicaciones, una cosa es el telemando, otra cosa es el armario de comunicaciones, en el caso de Iberdrola, porque Iberdrola en este tipo de centros, a diferencia de Naturgy, por ejemplo, es bastante complejo, tiene muchas partes, ¿vale? Sus armarios de comunicaciones pueden ser básicamente de 3 tipos. 4G, que es el antiguo GPRS o 3G, simplemente es un upgrade de la tecnología de comunicación, ¿vale? Ahora se denomina 4G, esto es importante. PLC, ¿vale? Y ADSL, que es la parte de fibra. Pero deciros que estos dos al final son los más frecuentes, e incluso me inclinaría por decir que el 4G es el más frecuente de todos. Aunque en la zona de Levante y demás, pues está viendo últimamente muchos centros PLC. Esto lo define Iberdrola, ¿vale? Esto es importante. Esto lo define en su carta de condiciones, lo define el tipo de conectividad del centro, lo define Iberdrola, ¿vale? Evidentemente los armarios son diferentes para una y otra tecnología, e incluso hay distintos proveedores y marcas homologadas, y eso está listado en un anexo de la normativa. Eso también es importante saberlo. Y como punto aquí yo pongo el caso de cuando hay comunicación de PLC en esos armarios de comunicación, pues es importante recordar que tenemos lo que se denominan unos acoples mixtos, van en las 3 fases de nuestra celda RAN6, pues una de ellas, ¿vale? Va con este acople en la borna enchufable en una de ellas, porque lo que hace es convertir esa señal del telemando y del armario de comunicación, pues convertirla a PLC para llevarla a través de la línea de potencia de Iberdrola, ¿vale? Y por eso que hay que poner este cacharrito que hay aquí, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero bueno, es importante que se sepa que este accesorio hay que incluirlo y que también está homologado y está listado en su normativa en cuanto a los proveedores homologados. Y en este caso aquí la foto, como veis, IGTA, ¿vale? Es uno de ellos. Centros decíamos, de seccionamiento abonado, 630 es la partición de potencia en el caso de Iberdrola, y separación física, ¿vale? Esto es importante. Y aquí me quiero detener también, esto es importante. Una de las exigencias que hace Iberdrola en sus centros, ¿vale? Es la puesta a tierra a la entrada, es decir, del lado, vamos a decir, del lado compañía, ¿vale? ¿Por qué remarco esto? Bueno, porque muchas veces aquí se permiten remontes. ¿El porqué de permitir un remonte? Pues bueno, aquí de hecho está dibujado como un remonte, pero es importante notar la puesta a tierra. Nosotros aquí damos la solución de línea, es decir, incluimos el seccionador, carga, ¿vale?
porque hablar de un remonte con puesta a tierra no es tan económico como una línea. Entonces damos además la posibilidad del seccionamiento, ¿vale? Pero es importante recordar el hecho de que hay un seccionador de puesta a tierra aquí, ¿vale? Con lo cual, a priori, el remonte a secas no está permitido, y también lo es aquí, ¿vale? En la parte de previo a la celda de medida, ¿vale? Hay una exigencia de poner a tierra ese punto, con lo cual aquí, ¿qué pasaría? Nos omite la posibilidad de salir por barras. Al salir por barras, no salimos por cable, perdemos ese seccionamiento de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las exigencias, vamos a decir, la parte de protección, ¿vale? Lo mismo que decíamos hace un momento, ¿no? En el caso de Iberdrola, 50-51, 50-51N. Y evidentemente, como decíamos hace un momento, lo cubrimos con el BIP 400, que es el relé más básico de la gama. Eso no significa que lo podamos cubrir con otro tipo de relé. De hecho, tenemos proyectos, dependiendo del alcance y la necesidad, en la que nos vamos a otro tipo de relé, pero tenemos que saber que eso se hace, evidentemente, porque se requiere o alguna funcionalidad de control o alguna funcionalidad de comunicación, etcétera. No tiene que ver con la parte de funciones de protección, y esto es importante. Lo que exige Iberdrola es esto que está aquí, ¿de acuerdo? Y también me voy a detener aquí, este asterisco que pone aquí un poco a regañadientes, me gusta decir a mí, porque sabemos que Iberdrola por encima de 630 vamos a decir que le gusta el interruptor automático, ¿vale? El fusible lo permite hasta 630. Pero sí que es cierto que si os fijáis aquí en la normativa habla de que hasta 1000. ¿Por qué hace esta salvedad? Bueno, porque en el MIRRAT habla de 1000. De hecho, en Naturgy habla de 1000. Ahora lo vamos a ver en la próxima slide. Y de alguna manera no se puede contradecir al MIRRAT porque es superador, digamos, es una norma madre, ¿de acuerdo? Es por eso que pone esta particularidad aquí. Pero sí que es cierto que Iberdrola por encima de 630, vamos a decir que le gusta el interruptor automático. Esto particularmente es importante, sobre todo para lo que está en el umbral, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de no sé, un 800 kVA, ¿vale? Que está en el medio, ¿qué hacemos? Ponemos una, otra. Bueno, es importante tenerlo en claro, ¿vale? Es importante tener en claro lo que se permite. Naturgy. ¿Qué nos dice Naturgy? Bueno, Naturgy realmente no solo ha simplificado su centro de seccionamiento en cuanto a que son telemandados y telegestionados, y aquí no hay WebStar, no hay Sintra, ni nada de las particularidades que tiene Iberdrola, realmente bastante más fácil y sencillo en el caso de Naturgy, ¿vale? Y prácticamente tienen el 90 y pico % de los casos dos tipologías de centro de seccionamiento, que son estas dos que están aquí, y sobre todo esta, la 3LA. La A es la que veíamos hace un rato, es la función, la cuarta función de línea con el tráfico de servicios auxiliares, que va aquí, ¿vale? Aquí he hecho un corte de la celda, que ahora es obligatorio, y esto también es una novedad. En el pasado, hasta un poco más de un año más o menos, era una opción, lo pedían según requerimiento, ¿vale? Ahora todas las celdas de Naturgy llevan ese tráfico de servicios auxiliares, y en la mayoría de los casos, insisto, hablamos de una 3L. ¿De acuerdo? Esto es importante también saberlo. Y lo que decía, siempre telemandado y telegestionado, y la función N-U, ¿vale? Tres funciones de línea: entrada, salida de compañía y la entrada al bucle del abonado, ¿ok? Siempre se telecontrola L-1, es decir, la salida que vuelve, perdón, al bucle de la compañía y la salida al abonado. Esas son las funciones que vais a ver como telecontroladas. ¿Y qué pasa con su normativa para los centros? Y esto también es una novedad. Y aquí me voy a detener un poquito porque me he encontrado con algunas discrepancias en cuanto a conceptos, y yo siempre me remito a la normativa. También voy a aclarar que la normativa es, vamos a decir, un puntapié inicial. Son los requerimientos mínimos que tiene que tener una instalación. Eso no significa que, y me estoy adelantando, aquí veis que esto es un esquema de la normativa de un centro de consumo puro de Naturgy. ¿De acuerdo? Pone, previo a la medida, una celda de línea, un seccionador en carga, función 89, y esto no es así, ¿vale? Es lo que está en la normativa. Antes, ¿qué hacía? Se ponía un automático aquí, se protegía la instalación aguas abajo, y también al hacerse previo a la medida, pues se protegía la medida. Bueno, tengamos en cuenta que Naturgy en su normativa ahora no exige eso. Pero insisto, estos son los requerimientos mínimos que tiene que tener la instalación. ¿Qué significa? Que eso no quita que yo aquí ponga un automático. Al final, poner un automático aquí es una condición superadora, es algo a más de lo que me piden, ¿vale? Porque una protección de automático, porque esto no corta cortocircuito, ¿no es cierto? Es un seccionador en carga. Entonces, una protección de automático es algo superador respecto a lo mínimo que se me exige. Lo que pasa es que encarece la instalación. Y eso hay que tenerlo presente.
¿Qué se exige? Esto. ¿Se puede poner otra cosa? Sí, no se impide. ¿De acuerdo? Aguas abajo, sí. Aguas abajo, el corte, decíamos, Naturgy lo hace en 1000 kVA, ¿vale? Hasta 1000 kVA, inclusive se permite el fusible, la protección por fusible, y por encima me voy a 1001 kVA, me voy a un interruptor automático. ¿De acuerdo? Que tiene que tener, a diferencia, y esto es importante, a diferencia de las que venimos viendo hasta ahora, además de 50-51 y 51N, tiene la función 67N, que es la de direccional de tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque las redes de Naturgy son de neutro aislado. Entonces, al ser de neutro aislado, se exige esta funcionalidad de protección. Y solo por este hecho, a nosotros nos hace migrar a otro tipo de relé, que es el CPAM, también conocido por vosotros, o cualquiera de la otra gama, un P3SA, pero ya no me vale el BIP, porque el BIP no tiene la 67N. Y recordaros también que la 67N, al ser una función de direccionalidad, necesita medir tensión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde la mide? O por lo menos lo que propone Schneider en sus soluciones, es medirlo desde del trafo de tensión de la celda de medida, concretamente de su triángulo abierto donde cuelga la ferroresonancia, ¿vale? Que también es un elemento obligatorio en Naturgy, ¿vale? Entonces, de este triángulo abierto, típicamente de 110 voltios, pues lo que hacemos es irnos a la funcionalidad de 67N para medir y disparar ese interruptor de media tensión, ¿vale? Entonces, esto es importante. Endesa, ¿vale? Yo aquí me detengo solamente en los centros punta, porque como sabéis, lamentablemente también en la parte de Endesa hemos dejado de estar hace prácticamente un año homologados, ¿vale? Sabéis que Endesa ahora se acoge a su normativa internacional que es ENEL, ¿vale? Italia. Entonces tiene algunas particularidades en los centros de seccionamiento que han hecho que nosotros quedásemos fuera de esa homologación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un centro en punta, que es a los que podemos acometer, o el abonado completamente, como vamos a ver en la parte de autoproductores ahora, pues la solución es esta de aquí, ¿vale? Endesa el corte lo hacen 630 kVA, similar a lo que pasa en Iberdrola, ¿vale? Y dependiendo un poco del régimen de neutro, porque hay zonas como por ejemplo RZ o Sevillana Endesa que son de neutro aislado, ¿vale? Entonces en esos casos pues tenemos que ir a un CPAM de la serie 40 justamente para tener esta función 67N que tenemos en el caso de Naturgy también. Y es por eso que aquí se pone en línea punteada en el caso de la normativa, ¿vale? Si veis este asterisco que aquí yo lo he quitado, ¿vale? Habla de esa necesidad en función del régimen de neutro, porque en esa sabéis que hay distintas evidentemente, ¿no? Entonces, en función del régimen de neutro, pues nos vamos a esta situación u otra. Y en el caso de reductos fusibles, ¿vale? Sí que la parte de, cuando hablamos de un reducto fusible, si es protección general, ¿vale? No es este caso, que va un reducto fusible a secas, porque la 67 está ahí, pero si es un reducto fusible en caso de protección general, o sea, concretamente un centro hasta 630, pues hay que poner función hay que relé de protección en el reducto fusible. Es algo raro, ¿vale? Pero en el caso de esa hay que ponerlo, es un relé de protección homopolar, que nosotros damos cobertura a través de lo que denominamos el CPAM PRQ, que como veis es un CPAM 40. Y por eso que la foto es la misma. ¿De acuerdo? Vale, autoproductores o autoconsumo. Deciros que la parte de autoproductores y autoconsumo, bueno, concretamente, y lo decía al comienzo, hay 3 compañías básicamente que tienen normativa específica en este sentido, ¿vale? Naturgy, Endesa e Iberdrola. El resto no la tienen, ¿de acuerdo? Específicamente hablan de autoproductores estas 3 compañías. Y deciros que, dependiendo de las particularidades de cada compañía, pues hay muchos tipos de esquema, muchas tipologías, sobre todo en Naturgy, en función del tipo de instalación, ¿vale? Y a su vez cada una de ellas pues puede tener diferentes interpretaciones en el sentido de que, como decía hace un momento, los lineamientos son los mínimos que se deben cubrir, pero puede haber muchas variantes. Yo aquí y en las próximas slides vamos a hablar de estas 3 con algunos casos. Yo he considerado que son los más habituales y que os pueden servir, ¿vale? Pero que sepáis que hay más casos, evidentemente, y que incluso cada uno de ellos pueden tener variantes. Como resumen, he querido poner esto que está aquí, ¿vale? En líneas generales existen 2 tipos. Hablamos de los mixtos, es decir, aquellos que tienen generación y consumo, ambos, ¿vale? Mixtos, y los que tienen generación pura, es decir, que, vamos a decir, no consumen, salvo pequeños servicios auxiliares. Típicamente esto es lo de fotovoltaica, en la parte de Iberdrola y demás, ¿de acuerdo? Estos son un poco a grandes rasgos los 2 tipos.
Principales diferencias que tenemos, bueno, antes teníamos solo consumo puro, ¿vale? O sea, aunque parezca bastante trivial esto, es importante decirlo, consumo puro, y aquí hablamos típicamente o generamos o lo hacemos de manera mixta, pero aquí hay generación, ¿de acuerdo? Hay particularidades, decía, para cada compañía, sobre todo a nivel de protecciones, ¿vale? Hay reenganches, hay tiempos que hay que cumplir, hay disparos en la baja tensión, si no hay antivertido, si no queremos que funcione en isla, hay sincronismo, si no reenganchamos en baja y lo hacemos en media. Es decir, hay distintas particularidades, ahora vamos a comentar algunas. ¿Y eso qué me supone? Bueno, me supone ir a determinados tipos de relés y cumplir determinadas funciones de protección, ¿vale? Básicamente, esa es un poco la ciencia de esto. Si tenemos un poco en claro eso, yo creo que tenemos gran parte del trabajo de autoproductores hecho, ¿vale? Es importante entender eso, ¿no? Los tipos de particularidades de cada uno. Típicamente habrá clasificación por potencia generada, esto es algo que prácticamente comparten en este caso los tres, ¿vale? Y debemos tener en cuenta que los esquemas están en los anexos de cada normativa, y lo que decíamos, ¿no? Para cada tipo la solución que se propone, pero como requerimiento mínimo. Vamos a hablar de Naturgy primero. Un poquito. Bueno, Naturgy recoge su parte de autoconsumo y autoproductores, aquí está en este número largo que está aquí, ¿vale? Esta normativa que se puede consultar, evidentemente, los denomina C11, C12, C2, estos son consumos puros, luego aparecen en la parte de generación, aparecen los MP, el G1, que es de generación pura, dentro de generación pura tenemos con y sin sincronismo, es decir, puede haber muchos, ¿vale? No infinitos, pero bastantes en el caso de Naturgy. Generación pura con y sin sincronismo, decíamos. Mixto, el corte Naturgy lo hacen 100 kilovatios, ¿vale? Como veis aquí, por encima o por debajo. Y posibilidad de fuente de alimentación segura en corriente continua. Y esto digo posibilidad, porque ahora vamos a ver, dependiendo del tipo de centro y las particularidades que se exijan, pues habrá que incluirla o no. ¿De acuerdo? Entonces esto no es una posibilidad. Vamos a ver el primer caso que he querido poner yo aquí, ¿vale? Este caso de ruptofusible es muy similar al consumo puro, con la única diferencia que al haber generación, y si no disponemos de un sistema antivertido en la red, tenemos que ser capaces de disparar la baja tensión, el interruptor de baja tensión, es decir, aislar el generador ante una falla, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en el caso nuestro, esta es una solución hecha con nuestras celdas, ¿vale? Bueno, con el CEPAM 21, B21, ¿vale? Que es un CEPAM de funciones de tensión únicamente. Y lo que hace es medir concretamente la función 59N, que aquí está medida, ¿vale? El triángulo abierto, una vez más, de la cabina de medida, y disparar la baja tensión en caso de falla, ¿vale? Este es el ejemplo más sencillo de todos. Luego, si veis aquí, mixto con generación y demás, estas son las particularidades. Cada esquema, evidentemente, tiene unos requerimientos, y sobre la base de eso pues, se construye, quiero decir, el esquema. Segundo caso, bueno, similar al caso anterior, pero ahora tenemos más de 1000 kVA, es decir, Naturgy nos vamos, porque eso se sigue respetando, nos vamos al interruptor automático, ¿vale? Entonces ya tenemos que ser capaces de poner el CEPAM 41, que es aquel que tiene todas las funciones que decíamos en los centros de abonado para la 67N, más las particularidades de tensión, ¿vale? Que se exigen en el caso de autoproductores, que son un poco las que describe aquí. Pero nuevamente lo mismo. Medición además de la 67N, medición de la 59N, que es la detonante un poco del caso de no tener antivertido, ¿vale? Si no tenemos antivertido, tenemos que, una vez más, abrir la baja tensión, el interruptor de generador, y este relé, al medir esa 59N de aquí, pues es capaz de disparar esa baja tensión, ¿vale? Es importante también hablar del reenganche, ¿vale? El reenganche puede hacerse, típicamente es en baja, pero puede hacerse en media tensión, ¿vale? Por eso es que esta celda está motorizada, ¿vale? Y aquí aparece la opcionalidad o no de la fuente de alimentación de continua. Si tenemos una motorización y vamos a hacer un reenganche en media tensión, pues debemos proveer a ese centro con una alimentación segura a través de baterías, ¿vale? Para esperar ese tiempo cuando cae la alimentación, ¿no? Espera la batería y alimenta y puede hacer el reenganche. Ese es un poco el concepto de la utilización ahí de las baterías. Y el tercer caso que yo quería poner aquí, que es el esquema de generación pura, sin sincronismo, porque el más habitual, sobre todo en la parte de fotovoltaica, el más habitual suele ser el que no tiene sincronismo, ¿vale? Porque el sincronismo, incluso el reenganche se hace en la baja tensión, ¿vale? En la parte de los inversores y demás. Y este
es un centro que es un poquito más complejo, vamos a decir, ¿vale? Tiene la medida de triple secundario, como dice aquí. Aquí al final lo que hay son más funciones, veis aquí este apartado, lo que hay, sigue habiendo el concepto de, si no tengo antivertido, tengo que tener la función 59N para disparar a baja tensión, ¿vale? Pero como se exigen más funciones de protección, ¿vale? Que están aquí, la sobre y subtensión, la 27, la 59, las de frecuencia, 80 y 81, al exigir eso, pues necesito más canales analógicos de tensión. Y como necesito más canales analógicos de tensión, necesito por un lado más secundarios de tensión y por otro lado más canales. O sea que el CEPAN, esta es nuestra solución. El CEPAN, como no tiene tantos canales, pues le tengo que incluir el B21, el que decíamos hace un momento. Entonces esta es la solución que nosotros proponemos para este tipo de centros. Más canales de tensión con los dos relés y más transformadores justamente para cubrir todas estas demandas de protecciones. Pero el concepto sigue siendo lo mismo, ¿vale? Tengo sincronismo y reenganche aquí abajo, que suele ser lo habitual, y necesito disparar la baja tensión si no tengo un sistema de antiinvertido, ¿vale? Y mismo la motorización de la celda en el caso de que me pidan ese reenganche en media tensión, ¿vale? ¿Qué pasa en Iberdrola? Bueno, en Iberdrola, en resumen, habrá diferencias por generación. El corte también es en 100 kilovatios, ¿vale? Por encima por debajo. Mixto o puro, también esto es parecido al caso de Naturgy. Y funcionamiento en isla con su consumo o no, y los puntos de medida pueden estar en alta tensión, en baja tensión, en ambas, ¿vale? Y los diferencia en tipo 1 y 2. Este es un poco el resumen, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, este es el anexo de la normativa, es uno de los ejemplos, ¿vale? Aquí hay medidas en alta tensión en el punto frontera y no aquí abajo, ¿vale? Este es el ejemplo, creo que viene en la slide próxima. Y también aquí la posibilidad de fuente de limitación en función de si hacemos reenganchón, el mismo concepto que Naturgy, ¿vale? Entonces, en el primer caso, ¿vale? Y aquí me voy a detener porque esto es una novedad, ¿vale? Hablábamos de centros por debajo de 630, antes la normativa me permitía, con el mismo criterio que en abonado, poner ruptofusible, ¿de acuerdo? Con la parte de medida, bueno, aquí en este caso media tensión, un único trafo para generación y para consumo, ¿vale? Este es un ejemplo. Disparo en la baja tensión a través del B21, ¿vale? Mismo concepto, esta es la diferencia que tiene, necesito medir ese 59N y poder disparar, ¿vale? Esto es importante y es la diferencia que tiene con un centro de consumo, pero eso no está permitido, ¿vale? Y este es el cambio en la normativa. Ahora Iberdrola no me permite ruptofusible y en todos sus autoproductores, a diferencia del abonado normal de consumo, que sí me permite fusible hasta 630, en el caso de autoproductores solo me permite automático, ¿vale? Para todas las potencias. Pero esto es solo, insisto, en el caso de autoproductores. Esto es una novedad, ¿vale? Pues lo he puesto aquí en rojo y aquí abajo en amarillo, ¿vale? Entonces, cuando nos vamos al caso de disyuntor automático, la cosa cambia ligeramente, porque ahora las funciones de protección que se exigen, aquí hay un resumen, ¿vale? Son estas de aquí, nuevamente hay funciones de tensión, de frecuencia y demás, pues y ya nos tenemos que ir a un relé un poco más potente, ya no nos vale el BIP de consumo puro, sino que nos vale un CEPAM, ¿vale? Y en el caso del CEPAM, bueno, pues disparar la baja tensión también con el mismo criterio, la medida en el punto frontera, ¿de acuerdo? En el caso de Iberdrola, tercer caso, ¿vale? Este es un caso mixto, aquí hay generación y consumo, pero es válido, digo aquí, si hablamos de generación pura en el caso de Iberdrola, lo que tenemos es este tipo de centros, ¿vale? La parte izquierda de este centro cuando hablamos de generación pura. Entonces, ¿qué particularidad tiene aquí? Bueno, CEPAM 40, ¿vale? Por las funciones de tensión, mismo criterio, y aquí es importante que se cumplan dos premisas, ¿vale? El reenganche se hace en la baja tensión y no en la media, y el sistema no funciona en isla. Si eso no se cumple, pues debemos irnos a la condición esta que seguramente lo habéis visto en algún momento. Esta celda de medida de tensión en barras previa al interruptor automático, es decir, del lado red. ¿Por qué? Porque para hacer el reenganche en media tensión, si ya no lo hago en baja y lo hago aquí, ¿vale? Abro y cierro aquí, pues necesito medir el lado red para hacerlo en el momento correcto, ¿vale? Y sincronizar. Básicamente es por eso que se incorpora esta celda aquí, pero a nivel protecciones pues sigue siendo similar, ¿vale? ¿Y qué pasa en Endesa? Bueno, en Endesa, en su página, en su normativa, en estas dos páginas, lo he querido poner aquí un poco el resumen, ¿vale? Porque también esto es muy extenso, insisto. Hay distintos tipos de esquemas y básicamente hace la diferenciación en tres tipos. 1, 2A y 2B, con un corte de potencia en 100 kilovatios también, ¿vale?
con estas particularidades que dice aquí, un único consumidor o consumidor y productor diferente de distintos titulares, ¿vale? Estas 3 diferenciaciones. Y si abordamos alguna de ellas, ¿vale? Por ejemplo, el caso de generación menor a 100 kilovatios del mismo titular, pues bueno, vemos este esquema típico, ¿no? Aquí, ¿qué pasa aquí en este punto? Bueno, las funcionalidades que se exigen de protección, mismo que Endesa, ¿vale? Esta de aquí, 50-51, fase neutro. La posibilidad, si hay neutro aislado, de incluir TT y hacer la 67N. Puede haber sincronismo, ¿vale? O no, dependerá de la instalación. Y aquí la segunda medida en el caso de consumo es opcional. ¿Por qué? Porque hablamos de un mismo titular. Si este contador es bidireccional, pues aquí no hace falta discriminarlo y esta parte es opcional. Con lo cual esta rupto fusible podría venir aquí arriba, ¿no es cierto? A no ser que estos sean locales separados, digamos. En ese caso, pues sí, tenemos que volver a remontar y proteger, ¿vale? Pero esta medida, que sepáis, si es el mismo titular, pues es opcional, ¿vale? Y en el caso de las protecciones de la parte de generación, pues similar a lo otro, ¿no? Se pide sobre y subtensión, se pide frecuencia mínima, frecuencia máxima, y al final lo cubrimos con este tipo de sepanes, serie 40, concretamente, ¿vale? Al final las particularidades de protección son parecidas dentro de las compañías. El segundo caso tiene que ver con este que yo he puesto aquí, potencia de generación menor que la contratada. Distintos titulares, bueno, lo mismo. Respecto al cabecera, protección es lo mismo, sincronismo opcional. Y en el caso de aquí sí, como tenemos 2 titulares diferentes, para generación y consumo, podría darse el caso, aquí la medida ya no es opcional, ¿vale? Porque la compañía tendrá que facturar evidentemente por separado. Y a nivel de requerimientos de protección, pues un poco lo mismo, ¿vale? Bueno, rápidamente, repaso del portfolio, ¿vale? Se me está extendiendo un poquito el tiempo. Repaso del portfolio. Este es un poco el portfolio que tenemos nosotros actualmente. Celdas de tipo SM6, aislamiento de potencia al aire y corte en gas. Celdas de aislamiento integral hasta 36 kilovoltios, ¿vale? Celdas de aislamiento integral en gas, mis conocidas RM6, hasta 24 kilovoltios, ¿de acuerdo? La novedad, y que voy a comentar ahora rápidamente, que es la AirSet, ¿vale? Que es la sustituta directa de esta de aquí, de la SM6. Y como novedad este año, pues con el mismo criterio que este de aquí, pues lanzaremos la RMAirSet, ¿vale? Al final la AirSet es la familia libre de hexafluoruro de la nueva gama, y esta viene a cubrir, evidentemente, la RM6, que es el aislamiento integral. Pero aquí también será un aislamiento integral, pero en aire, con el mismo criterio que esta de aquí, ¿vale? No habrá gas, no habrá SF6, ¿vale? Esto está previsto para este año también. Y estas se irán, evidentemente, con el mismo criterio, ¿no? Para el segmento de compañía, la parte de compañía y el otro abonado, la parte de ERSI. La parte de transformadores, rápidamente, deciros que esta es la oferta que tenemos, transformadores secos, la parte de trial hasta 15 MVAs, esto no suele ser habitual, cuando hablamos de distribución hablamos de 4 MVAs, ¿no? 4000 kVA típicamente, pero bueno, sepáis que la parte de triales llega hasta 3 potencias. Y luego en la parte de aceite, aunque no los comercializamos de manera activa, ¿vale? Sobre todo los de aceites, estos no los comercializamos de manera activa, pero los tenemos disponibles igual que los de potencia, ¿vale? En la parte de aceite. Bueno, rápidamente comentaros un poco la SM-AirSet, que al final es la celda estrella que hemos lanzado el año pasado, ¿vale? Y sobre la que queremos apuntar sobre todo como sustituta directa a la SM6 a los centros de abonado. Comentaros rápidamente que es una celda que se basa en estos 4 pilares de aquí, que ahora comentaremos rápidamente. Es sostenible, es decir, no utiliza gas, nada de gas, ¿vale? Utiliza aire, y ahora vamos a ver en la próxima slide en qué condiciones. Es más segura, justamente, entre otras cosas, por esa no utilización de gas, ¿vale? Sabéis que el gas al final de su vida útil se vuelve tóxico, entonces es una celda que se vuelve más segura, porque no hay que manipular ese gas tóxico. Hablamos de que es eficiente porque tiene las mismas dimensiones que la gama actual, ¿vale? Este es un punto de eficiencia, y que es digital, porque está totalmente conectada, ¿vale? También lo vamos a comentar rápidamente. Vamos a ver rápidamente un vídeo. Os presentamos la SM-AirSet. Sostenibilidad sin límites. Un auténtico avance en tecnología de corte que usa aire puro para operaciones más ecológicas. Nuevo diseño preparado para el futuro. Fabricado sin gases alternativos y sin procesos ni costes adicionales de reciclaje.
indudablemente eficiente. El tamaño, las conexiones idénticas a la celda SM6 y la adopción del interruptor de 3 posiciones hacen que la transición al SF6 Free sea muy fácil. Operativa de alto rendimiento. Ofrece una gama completa de funciones para cubrir tus necesidades y proteger mejor tu red. Es el primer interruptor ruptofusible SF6 Free, poderosamente digital. IoT conectado para una mejor supervisión y preparado para el mantenimiento predictivo basado en datos. Seguridad mejorada. Con funcionalidades de control cercano y detección de arco eléctrico incorporadas. Innovación impulsada por aire puro y digital. Bueno, vamos a navegar un poquito por esas funcionalidades que decíamos de la gama rápidamente, a modo de repaso, ¿vale? Entonces, esto es una celda de línea, seccionador en carga, donde antes teníamos hexafluoruro dentro de ese cárter, ¿vale? Ahora lo que vamos a tener es aire. Aire puro, es decir, aire ambiente, filtrado para quitar las impurezas e inyectado a presión dentro de este cárter. ¿A qué presión? Bueno, pues 1,1 bar relativos, ¿vale? A 24 kilovoltios. Es decir, 2,1 absoluto. Y aquí siempre me gusta hacer la analogía con el neumático de un coche, ¿vale? Es una presión, vamos a decir, inferior al neumático de un coche, o sea que es una presión aceptable. Ahora bien, para tener una presión aceptable aquí, poner aire, que al final es estimativamente 3 veces menos dieléctrico que el SF6, ¿vale? Y conservar las dimensiones de la celda, que era una de las premisas que queríamos mantener, hemos tenido que hacer ¿qué? Pues bueno, inventar este arreglo en paralelo que está aquí, este SVI de Jump Vacuum Interrupter, esta cámara de derivación de vacío, donde justamente es donde se produce el corte, la extinción del arco, que ahora lo vamos a ver interactivamente en la próxima slide, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene este tipo de celda? Al final, bueno, no tiene impacto en cuanto al potencial de calentamiento, ¿vale? El GWP no tiene ese impacto, aquí es 0 porque es aire, ¿vale? Y evidentemente, y esto es importante, no precisa de reciclaje al final de su vida útil, como es el caso del SF6. Y eso evidentemente redunda en cuestiones de costes, ¿vale? Además de seguridad, que no tenemos que manipular ese gas que decíamos que se vuelve tóxico, ¿vale? Entonces, esto es importante. No contamino y además tengo una cuestión de seguridad detrás, ¿vale? Y esto es lo que viene a explicar un poco aquí. No tengo esos costes asociados y no contamino. ¿Cómo funciona esta cámara de derivación de invasivo? Bueno, veamos rápidamente esta slide interactiva. Esto es un zoom dentro de ese cárter. Seguimos teniendo el seccionador principal de 3 posiciones, ¿vale? Con las cuchillas principales, es decir, circuito cerrado, abierto, seccionado y puesta a tierra, es decir, sigue habiendo un mando de 3 posiciones, esto no ha cambiado, evidentemente, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo interactúa esta cámara de derivación en una maniobra de apertura, ¿de acuerdo? En una maniobra de apertura, vemos que esta cámara en este punto de aquí tiene un pivot, ¿vale? Algo que rota, con un resorte antagónico que es capaz de volver, hace interactuar esa cámara, ¿vale? Apertura y cierre, y la deja preparada para la próxima maniobra, ¿de acuerdo? Ahora bien, veamos cómo funciona con intensidad circulante, que es un poco más representativo. Tenemos intensidad circulando, lo que hacemos es que esa corriente se bifurque, justamente se debilite y empiece a tomar más poder la cámara, que es justamente donde se va a producir la extinción de ese arco, ese corte, intensidad nominal, recordemos que esto es un seccionador en carga, ¿de acuerdo? Se produce aquí dentro, la extinción. Este punto es metálico, hay continuidad eléctrica, lo veíamos recién. Y lo resalto porque justamente en la maniobra de cierre, que también interactúa esta cámara, lo hace a través de un punto aislante. Este punto es epoxi. ¿Veis? Aquí arriba es metálico, aquí abajo es aislante. Entonces interviene, pero no de manera eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que el poder de cierre, 40 kiloamperios típicos, en 24 kilovoltios, se producen en el circuito principal, al igual que en la gama SM6 actual, ¿vale? No se producen en esta cámara de vacío. Y eso que nos permitió, entre otras cosas, bueno, que las dimensiones de esta cámara sean aceptables, que el cárter tenga unas dimensiones aceptables y que toda la celda justamente tenga las dimensiones que buscábamos similares a la gama actual. ¿De acuerdo?
Entonces, aire seco o aire puro presurizado inyectado a presión en el cárter y corte en vacío, evidentemente, tecnología de corte en vacío. Otra cuestión que tiene que ver con la seguridad es la posibilidad, y esto tiene que ver con la digitalización, el hecho de que la celda sea digitalizada, pues bueno, nos permite, entre otras cosas, maniobrar la cabina de manera remota, ¿vale? Tanto apertura y cierre de seccionadores como interruptores. Esto es una función que justamente nos permite el hecho de que la cabina sea digital, que ahora lo vamos a ver en las próximas slides, ¿vale? Entonces esto es importante, particularmente importante para centros de transformación, por ejemplo, de difícil acceso. ¿De acuerdo? Además, evidentemente, de la cuestión de seguridad, ¿no? El no estar frente al equipo, estar alejado, pues redunda en cuestiones de seguridad. El tercer punto que decíamos que tiene que ver con esos 4 pilares que decíamos al comienzo, ¿no? De la gama, y que tiene que ver con la eficiencia, y lo repito una vez más, hablamos de celdas que son completamente compatibles e iguales en dimensiones que la celda SM6 actual, ¿vale? Esto que permite, como se ve aquí, que convivan dentro de un mismo cuadro. Y esto es muy importante para ampliaciones, o incluso reemplazo de una celda dañada, ¿vale? No necesito reemplazar todo el cuadro. Son celdas, gamas que pueden convivir, ¿vale? No necesitan ninguna adaptación. Se conectan las barras y eso es todo, ¿vale? Misma huella civil, mismo todo. Este es un punto importante y era una de las premisas que queríamos mantener en la gama. Mando de 3 posiciones, decíamos, ¿vale? Se sigue operando de la misma manera. 3 posiciones, eso no ha cambiado, pero sí que el mando en sí es completamente revolucionario y novedoso, ¿vale? Vamos a ver rápidamente el mando. Bueno, como veis es un mando que aquí se adelanta, ¿no? Se va a utilizar al final el mismo mando con sus tipologías en la RMR también que hacemos, ¿no? Al final el mando va a ser igual para todos. ¿Pero qué tiene de novedoso este mando? Bueno, por un lado, y muy importante, por eso se denomina CompoDrive, ¿vale? Está fabricado íntegramente de material composite, ¿vale? Es un mando completamente novedoso y de hecho es el único en el mercado fabricado a través de este tipo de materiales. ¿Y qué ventaja tiene el material composite, además de que es utilizado en distintas industrias, ¿vale? Su resistencia mecánica. Su resistencia mecánica es muy grande frente a los plásticos convencionales, ¿vale? Es muy potente en ese sentido, y eso nos permitió justamente, y el vídeo lo adelantaba, esto que está aquí, ¿no? Extender la vida útil del seccionador, llevarlo de 1000, como es la SM6 actual, y cualquier otra celda similar del mercado, 1000 maniobras, llevarlo a 10.000. Es decir, multiplicar por 10 la endurancia mecánica del equipo, ¿vale? Y asegurar una vida teórica de 40 años, cuando actualmente lo tenemos en 30, ¿vale? Hablamos de vida útil teórica, ¿de acuerdo? Y esto es gracias a la utilización de materiales composite, ¿vale? Y otro punto importante que tiene este mando, gracias al composite, es que no precisa de engrase, no tiene piezas que precisen de engrasado, es un mando que está lubricado de por vida. Y esto es muy importante porque prácticamente la gran mayoría de los mandos fallan en este punto. Un déficit de mantenimiento, como faltan piezas con engrasado y demás, y bueno, los mandos terminan fallando, se terminan rompiendo en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces este es un mando que es lubricado de por vida, y esto es muy importante porque al final lo que hace es reducir el mantenimiento. No lo elimina porque lamentablemente no hay nada free maintenance, ¿vale? Libre de mantenimiento, pero sí que lo reduce drásticamente y consecuentemente los costes también, ¿vale? Y el último punto importante dentro del mando es la motorización, ¿vale? La motorización que denominamos de plug and play, que es una motorización completamente de pieza única. Si lo viésemos en esta dirección, digamos en perspectiva, es un cilindro el motor que entra en esta dirección, ¿de acuerdo? Y cambiar ese mando motorizado dañado nos lleva tan solo 5 minutos, ¿vale? Justamente porque es una pieza única y porque viene precableada. Solamente hay que conectarla a la alimentación auxiliar del cajón de baja tensión y en 5 minutos lo tenemos, ¿vale? Removiendo esta tapa, extrayendo y poniendo el nuevo. Y el upgrade de un mando manual a motorizado, pues un poco más, 40 minutos, pero sigue siendo considerablemente menor a lo que se tenía en el pasado, ¿vale? Y esto es básicamente por la construcción y cómo está pensado este mando. Optimizaciones muy grandes de tiempo y evidentemente de costes, ¿vale? Funcionalidades de la gama, bueno, al final mismas funcionalidades que las SM6, ¿vale? Todas estas que veis aquí,
además la misma denominación, la misma nomenclatura, IM, QM, DM1, es decir, que lo hemos hecho bien fácil, aquí no hay margen de error, vamos a decir, mismas funciones, mismos nombres, ¿vale? Y el último punto que tiene que ver con la conectividad, ¿vale? Decíamos digital, ese cuarto pilar, bueno, es rápidamente este resumen de aquí, ¿vale? Un poco es dotar de sensórica. Cuando hablamos de que una cabina es digital, es una cabina que está, que tiene sensórica, ¿vale? Tiene sensórica que está relevando información de la cabina, ahora vamos a ver cuáles, ¿vale? Pero que es capaz de informarme para tomar decisiones, básicamente mantenimiento predictivo. Y esto es un poco lo que resumí aquí, ¿vale? La supervisión técnica con los sensores de temperatura que hacemos nosotros, ¿vale? Esto lo tenemos de serie en las celdas, tenemos tanto de serie en la gama SM6 como en la nueva ERSE, ¿vale? Luego hacemos una monitorización de las condiciones ambientales, el compartimiento que está al aire, no nos olvidemos que esta es una celda ICE, ¿vale? Ahí hacemos un relevamiento de temperatura y humedad para tener el punto de condensación, ¿vale? El punto de rocío en tiempo real de la cabina. Y el tercer punto tiene que ver con el interruptor automático, su vida útil. Al final, el interruptor automático dentro de una cabina de disyuntor pues, es lo más importante, ¿vale? Entonces nos interesa particularmente saber su endurancia mecánica, o sea, cuántas veces abrió y cerró, y su endurancia eléctrica, ¿de acuerdo? Cuántas veces interrumpió, cuántos cortocircuitos interrumpió porque me da la medida de desgaste de los polos, ¿vale? Entonces esas variables son importantes de conocer y somos capaces de, a través de la red de protección, pues, plasmarlas en una pantalla, en un HMI, ¿vale? Que me va a dar toda esa información en cierto porcentaje y me va a alertar si, bueno, evidentemente si el interruptor, por ejemplo, en este caso está llegando al final de su vida útil, se va a aconsejar un cambio, en fin, 70% pues me dirá que todavía tiene, 10% me dirá que está al comienzo, ¿vale? O un 98% pues me dirá que puedo, antes de que falle, tomar la decisión de reemplazarlo, ¿vale? Básicamente esa es la bondad, el mantenimiento predictivo, anticiparme el fallo. Y lo mismo en el caso de las supervisiones térmicas, ¿no? Y de ambientales. Al final esta HMI de aquí lo que hace es gestionar toda esta información y bueno, y aquí ver curvas de tendencia de temperatura de puntos calientes, que son puntos críticos y demás, ¿no? Y evidentemente, además de ser escalable en este sentido, pues es una plataforma abierta, ¿vale? Interoperable. ¿Y eso qué significa? Que aquí dentro, como hay un cerebro, hay un PLC, pues soy capaz de poner, además de esta sensórica, que es un poco la que me interesa desde el punto de vista de la celda, pues puedo poner este tipo de sensórica, ¿no? Un sensor de intrusión al centro de transformación, de nivel de líquido, si hablamos de un centro subterráneo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que es una plataforma abierta que me permite la integración de toda esa sensórica, ¿vale? De toda esa información, para tomar decisiones, ¿vale? Y esas decisiones que pueden ser pie de equipo o en un nivel superior, ¿vale? En una escala, o evidentemente llevarlo a la nube para hacer la parte de analítica, ¿no? Curvas de tendencia de transformadores, por ejemplo, la temperatura de la fase 3 de un trafo me está aumentando considerablemente en los últimos meses. Bueno, puedo inferir que hay un problema y evidentemente a través de esos análisis y esos reportes poder aconsejar justamente esa intervención previo al fallo, ¿vale? El mantenimiento predictivo. Es decir, insisto, es una plataforma que es escalable en todos sus sentidos y además es abierta. Yo me quedo en cualquier punto de toda esta escalabilidad. ¿De acuerdo? Y esta es la idea aquí, lo que hace es resumir un poquito justamente lo que nosotros definimos como esas escalas de conectividad que damos, pero evidentemente esto es ad hoc, es decir, cada proyecto pues tendrá su manera o sus requerimientos y podrá haber combinación de estos niveles que nosotros definimos como estándar, ¿vale? Si no necesito HMI aquí porque de pronto es un centro de difícil acceso al que no voy nunca, pues directamente con un gateway, pues me iré a la escala directamente, no hace falta tener este HMI ahí, ¿vale? O sea, que esto es completamente ad hoc, esto es lo que proponemos, pero hay híbridos aquí, ¿vale? Y finalmente, en resumen de lo que es la característica de la celda típica, bueno, es una celda de distribución secundaria, evidentemente, como sabéis, con lo cual tiene características típicas de celda de distribución secundaria. ¿De acuerdo? Es una celda hasta 24 kilovoltios, 1250 amperios, 25 kiloamperios, ¿de acuerdo? Que es el límite teórico de la distribución secundaria. Y es una celda que viene con arco interno de serie, ¿de acuerdo? Aunque no se exige en el mercado español, pues es una celda que de momento viene con arco interno, pero posiblemente que le hagamos, al igual que la SM6, una adaptación local, ¿vale? Pero de momento viene con arco interno. Y lo de las maniobras, ¿de acuerdo? En el caso sobre todo del seccionador en carga, del interruptor seccionador, llevaba 10.000 multiplicado por 10, ¿de acuerdo? Vale, y esto es un poco el resumen. Xavi, te paso el testigo, que me he excedido un poquito
del tiempo previsto, ¿vale? Pero te paso el testigo a ti para que hables un poco de la herramienta de prescripción que decíamos, ¿de acuerdo? De Construction Specification. Muchas gracias, Matías. Ya, yo voy a ser muy rápido. Ya os he avisado que si le dábamos cuerda a Matías podía estar aquí hablando y hablando y hablando. Matías lo tenía que decir. Os voy, como el tiempo apremia, en 5 minutos. A ver, voy a descompartir, desea continuar, sí. Vale, compartir. Vale, os voy a poner un vídeo para que veáis el software que os quería comentar. Ya lo pongo en marcha para no perder tiempo. Es un software para escribir, para que os dé toda la información técnica para poner en las memorias de proyecto. Dejo que lo veáis en 2 minutos. Podéis seleccionar cualquier producto de Schneider o producción de Schneider Electric, media, baja, vehículo eléctrico, y luego podemos profundizar y ir escogiendo en función de los parámetros que necesitemos. Esto lo podemos descubrir por esto, la documentación técnica en función de pues este es el software, ¿vale? Que os quería ahora presentar en un momento. Aquí tenéis el link, os lo voy a poner ahora en el chat, ¿vale? Y hacemos un caso rápido de media tensión, ¿vale? Ya, como veis, ya lo presentamos el 15 de diciembre en el Cogiti también, ¿vale? Cogiti, media tensión, sistema eléctrico, podríamos coger BMS, cogemos sistema eléctrico. Y vemos en el caso de un centro de transformación, pues podemos, primero nos sale qué compañía eléctrica, de todas las que os ha comentado Matías, pues podemos coger la primera, Iberdrola. Tipo de centro de transformación, pues uno de abonado, ¿vale? Que es más típico. La tensión de aislamiento, 24 o 36, vamos a poner 24. Bucle o punta, pondremos un bucle. Os hace escoger entre la gama RM6 y la AirSet, que es esta última que os ha comentado Matías, o la gama anterior. Vamos a poner la AirSet y así veis la última que hemos sacado. El trafo, si lo queréis, de aceite o seco, bueno, seco, y un transformador mismo. Y en función de la selección, pues os dice que el esquema filar es este. Entonces, aquí, en función de esta selección rápida que habéis visto, que lo he hecho en un minuto, pues os da toda la información técnica referente a vuestra selección y del trafo y demás, y al final el esquema unifilar en este caso de Iberdrola que hemos seleccionado. Esto lo podéis descargar, como habéis visto en el vídeo, y lo tenéis en un Word, y este Word pues podéis directamente pues coger y borrar, modificar, hacer las correcciones que queráis, ¿vale? Pues simplemente estos son los que quería presentar porque la idea era acabar sobre las 11, vamos un cuarto de hora pasados, o sea que ahora doy paso a César para que
que pilote un poco el tema de preguntas, si hay preguntas, César. Sí, ahora mismo tenemos 8 preguntas, así que vamos a ir con ellas. Vamos a comenzar con la pregunta de Carmen Cordero. Dice, buenos días, mi nombre es Carmen Cordero. Dada la nueva normativa con respecto a la recarga de vehículos eléctricos, en algunos activos nos vemos obligados a instalar un alto número de cargadores. Mi consulta es, ¿a partir de qué potencia es obligatorio el montaje de un centro de transformación propio para dicha instalación? Muchas gracias y un cordial saludo. Matías, esta me la dejas a mí porque como va relacionado con el vehículo eléctrico, no sé si te has puesto o no en este sentido. No. Vale, vale. Yo he aprovechado, he lanzado un Teams rápido a un compañero porque como lo había visto, ¿no? Y no voy a decir que la sabía porque yo no la sabía, ¿vale? ¿Vale? Y aunque estoy bastante metido en el tema del vehículo eléctrico, pero no estaba seguro. Y me dice que no hay ninguna obligación de montar ningún CT específicamente para el vehículo eléctrico. Todo esto será en función de la potencia disponible, del tipo de instalación, etcétera, pero la reglamentación como tal no indica nada de obligación. De todas maneras, Carmen, si tienes cualquier duda, contacta conmigo y te pongo en manos de los expertos del vehículo eléctrico, ¿vale? Sin ningún problema, ¿eh? Os pongo mi correo aquí y podéis directamente enviarme lo que necesitéis. Siguiente, César. No sé, espero que haya contestado la pregunta. A ver, ya, vale. Perfecto. Luis Penabaz nos comenta, ¿un IA de protección de trafo podría telemandarse a través de su bobina pensando en centros de transformación con 2 trafos en configuración N+1 para hacer rotación automatizada y que no trabaje siempre un trafo solo? Sí, a ver, básicamente eso se puede hacer con una conmutación, que es lo más habitual. Lo que pasa es que el problema de la conmutación, o por lo menos la solución que nosotros tenemos, es que se hace a través de 2 celdas de línea, parejadas con un controlador que las controla justamente y es el responsable o el encargado de hacer esa conmutación, ¿vale? Y está pensado sobre celdas de línea. Pero evidentemente ese PLC o ese cerebro que hace el control, en nuestro caso es un T300, y también se podría equipar dentro de una celda de disyuntor automático, ¿vale? Entonces, simplemente componer esas celdas de interruptor automático que alimenten esos trafos y poner un controlador, en este caso la solución Schneider, un T300, con que se haga la lógica de conmutación, pues se podría accionar de la misma manera que sobre un seccionador, sobre un disyuntor, ¿vale? Es una solución, vamos a decir, un poco compleja y rara, no es habitual, ¿vale? Rara porque no es habitual, pero sí que técnicamente, digamos, es posible, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Aprovecho Matías. un momento, César, para comentar que he pasado en el chat el link del software que he presentado, que es un software online, pero que igualmente todos los softwares que presentamos con Cogiti, bueno, César os dirá mejor dónde están, pero están dentro del portal del Cogiti que tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Eso es, me lo has quitado de la boca, Xavier, porque iba a decirlo justo ahora. Te conozco. Efectivamente, deciros que aparte de en el link que os acaba de pasar Xavier, tenéis disponibles todos los softwares que hemos ido presentando durante estos últimos webinars de Schneider Electric a través del portal de Cogiti Toolbox, ¿vale? A través del portal Cogiti Toolbox, en el apartado de software de Schneider, pues ahí tenéis disponibles todos los softwares que hemos ido presentando. Y vamos a continuar con las preguntas, hay bastantes, no sé si va a dar tiempo a responder todas, vamos a tratar de responder la mayor parte de ellas, ¿vale? Pero bueno, en principio yo creo que sobre las 11:30 como mucho lo cerramos y si queda alguna cuestión sin resolver la podéis plantear como hemos hecho en alguna otra ocasión, porque veo que siguen creciendo las preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico cogiti@cogiti.es y nosotros se la facilitamos a Xavier y a Matías para que puedan resolverosla directamente. Vamos a continuar. Jorge nos dice, buenos días, ¿qué hace exactamente la 59N y en qué casos es necesaria? Gracias. Bueno, la 57N básicamente es una función de desplazamiento de neutro, ¿vale? Lo que hace en un sistema de estrella, ¿vale? Cuando tenemos una falla a tierra, el neutro se desplaza y justamente esa sobretensión del desplazamiento es la que mide la 59N, por eso se hace sobre el triángulo, y cuando tenemos esa diferencia de tensión, pues el relé dispara a través de esa función y básicamente es necesaria en todos los sistemas de autoproductores que hemos visto. En los centros de abonado de consumo puro no es habitual.
¿vale? No es lo mismo que la 67N que exige Naturgy, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente los centros de autoproductores diría que se limita su utilización. Perfecto. Gracias, Matías. Espectador anónimo nos dice, ¿en cuántos transformadores de baja potencia a rango de 1 a 3 milivoltios? Sí, de potencia. Sí, ¿tenéis soluciones con regulación de relación de transformación automática? No, ¿vale? Lo que tenemos en los trial y a estos niveles de potencia también son las tomas, digamos, por chapita, digamos, son intercambiables, ¿vale? Son las tomas en ese sentido. No es muy habitual en los transformadores de distribución poner regulación automática, ¿vale? Hecha desde un equipo, ¿vale? Esto es más habitual en los trafos de potencia. Nosotros en los trial no tenemos, son tomas atornillables, ¿vale? Gracias. Carlos del Amo dice, buenos días, ¿dispone Schneider de celdas de 36 kilovoltios libres de SF6? Ajá. Buena pregunta, no. De momento no, ¿vale? Actualmente la gama ERSE, que es la libre de SF6, cubre hasta 24 kilovoltios, ¿vale? Y el porqué de ese lanzamiento ha tenido que ver con un lanzamiento mundial, ¿vale? Y a nivel de redes de distribución, cuando se piensa en lanzamiento de este sentido, pues bueno, con 24 kilovoltios sí que es cierto que se cubre gran parte de los requerimientos de las redes de distribución, ¿vale? Lamentablemente para el caso de España, pues nos quedamos vamos a decir, cojos en ese punto, en la parte de 36. Pero bueno, la buena noticia es que de alguna manera está previsto, más en el mediano plazo, siendo realistas, ¿vale? Más en el mediano plazo, la inclusión de los 36 kilovoltios en esta celda, como lo tiene la gama SM6, ¿vale? La gama SM6 tiene hasta 36. Pero hoy, desafortunadamente... Genial, muchas gracias, Matías. Ocerdán nos dice, ¿puede indicar el nombre de la normativa de Endesa? Esta no me la sé, ¿vale? Me lo apunto y lo paso a la persona que se ha hecho la pregunta, ¿vale? No sé el número de la normativa, así que me lo apunto, ¿vale? Sé que es una normativa que depende de la italiana Enel, pero no sé concretamente qué número es, ¿vale? Es muy probable que esté en su página, pero bueno, me lo apunto y a pasar el nombre, ¿vale? Perfecto. Vale, Cerdán, que he visto que continúas aquí con nosotros. Bueno, OMJ están contestando que la normativa de Endesa es la NRC 102 y la de autoconsumo es la NRC 104. Ahí está. Están poniéndolo aquí por el chat. Gracias. Vale. Muy bien. Fenómeno. F. Jiménez dice, ¿qué ha pasado con los prefabricados de hormigón para abonado compañía que creo que no ofertáis ya? Bueno, a ver, no ofertamos los de abonados, ¿vale? Los de compañías, y esto quiero dejarlo claro, sí, esos que hemos visto de envolvente de seccionamiento en Naturgy y Iberdrola, de seccionamiento de maniobra exterior, eso sí que lo seguimos fabricando y de hecho tenemos una referencia específica que es celda más hormigón, ¿de acuerdo? Entonces, compañías sí, seccionamiento. Abonados no, y la razón es, bueno, hace más de un año y medio ya que nos hemos desprendido un poco de ese negocio, ¿vale? Al final, nosotros estamos más orientados al negocio eléctrico, evidentemente, no tanto al de hormigones, pero lo que hemos hecho es constituir una red de partners, concretamente 3 en toda Iberia, ¿vale? 1 en Portugal y 2 aquí en España, sobre la cual brindamos esa parte de la oferta para dar una solución completa, ¿vale? Pero esa es un poco la solución que hemos dado, pero nosotros nos hemos desprendido un poco del negocio de hormigones, ¿vale? Perfecto. Gracias, Matías. Bueno, Begoña Aguiriano dice, ¿la normativa de Enel en España es igual que en Italia? Tampoco lo sé, ¿vale? No estamos por lo menos yo no estoy muy puesto con la normativa de Enel porque, bueno, al no estar homologados y en el corto plazo, en principio, no se trabajará sobre esa homologación, básicamente porque son celdas SIS y vamos a esperar el lanzamiento de las RMRC, ¿vale? Para ponernos a trabajar en la homologación. Pues al no haber hecho eso, no estamos muy puestos con la normativa. Entonces, por eso es que recién que preguntaban el número, y en este caso si es igual a la de Italia, realmente no lo sé, ¿vale? Pero me lo apunto y consultaré sobre este tema, ¿vale? Es posible que sí, que tenga dependencias, lo que pasa es que tendrá adaptaciones de acuerdo al requerimiento local. Es lo que imagino, ¿vale? Pero no lo sé, realmente. Perfecto. Gracias, Begoña. Gracias, Matías. Begoña, veo que continúas aquí, entonces pues lo mismo que le he comentado previamente
al compañero si puedes facilitarnos la pregunta a través de cogiti@cogiti.es y nosotros se la pasamos al ponente. Aprovecho para comentar, Begoña también preguntaba si se van a pasar las transparencias. Como en anteriores ocasiones, deciros que efectivamente en los próximos días tendréis disponible todo lo que es la grabación del webinar y también las presentaciones de Schneider Electric que se han hecho a lo largo del día de hoy, las tendréis disponibles a través del, estarán disponibles en el portal de Cogiti.es en el apartado Plan Ingenia el Futuro, en el apartado de webinars concretamente de dicho plan. Y además de todo eso, a todos los que os habéis inscrito en el webinar se os será enviado un correo electrónico donde recibiréis eso, el enlace a la presentación y el enlace a las distintas PowerPoints y presentaciones que se han realizado a lo largo del día de hoy, ¿vale? Que lo cuento al final, pero ya que ha habido la pregunta, pues aprovecho ya para comentarlo. Vale, espectador anónimo nos dice que si podemos tener los contactos de Matías y Xavier para consultas técnicas, por favor y gracias. Pues en principio no hay ningún problema. Si queréis, lo que podéis hacer es añadirlos al final de la presentación, si no los tenéis añadidos, y así que todo el mundo pueda disponer de ellos. Si os parece bien. Sí, sin problema. Si son técnicas, son más de Matías que mías, ¿eh? Pero bueno, yo os dirijo. Si me enviáis, yo os dirijo a la persona que... Sí, bueno, nosotros también tenemos un centro de competencias técnicas, ¿vale? Dentro de Schneider, un soporte técnico, con un teléfono único e incluso un correo dedicado, ¿vale? También lo podemos pasar, porque evidentemente en el soporte técnico pues tienen un bagaje, ¿no?, mucho más amplio de todas las partes técnicas, no solo de la media tensión, sino de toda la gama de productos de Schneider, ¿vale? Perfecto. Gracias. Óscar nos dice, buenos días, ¿tenéis algún relé de protección autoalimentado que incluya la 67N? De no ser así, ¿cuál usaría? ¿Utilizan un sistema de alimentación auxiliar? ¿Es vuestro o de un tercero? No, la respuesta no lo tenemos, ¿vale? La 67N no la tenemos en los VIP, que son los únicos autoalimentados, y nos tenemos que ir a una CEPAM, a la gama CEPAM, concretamente al CEPAM 41, ¿vale? El 41 es el primero que, el 41 incluye la funcionalidad de direccional de tierra en este caso, y el 42 incluye la de fase también. Pero para cubrir la de tierra, que sería este caso, la 67N, nos vamos al CEPAM 41. ¿Vale? Ese es el que hay que excluir. Y luego dice, utilizar un sistema de alimentación auxiliar, ¿es vuestro o de un tercero? Bueno, a ver, nosotros tenemos una fuente de alimentación auxiliar, que al final es un cargador rectificador de baterías. Típicamente lo proponemos en los casos de autoproductores que comentábamos, ¿vale? Es nuestro, ¿vale? Es marca Schneider, pero no es obligatorio, quiero decir, dependiendo, si hay un reenganche en media tensión, como comentábamos, pues ahí sí que hay una obligatoriedad y ahí se incluye, ¿vale? Pero esa alimentación auxiliar, digamos, es a petición, ¿no? Típicamente los centros de transformación tienen su alimentación auxiliar y el relé es capaz de tener esa alimentación a través de ahí o de la fuente si se pone, ¿vale? No, ahí es opcional. Perfecto, gracias Matías. Uja nos dice, en el sistema libre de SF6 con aire puro, ¿la toma se hace de aire exterior filtrado? ¿Sé la humedad? Filtrándose la humedad, entiendo que quiere algo. Sí, probablemente sí. Sí, efectivamente. Si es aire puro, es aire ambiente, filtrado para quitar la humedad e impurezas, ¿no? Al final necesitamos un gas lo más limpio posible ahí dentro, ¿no? El aire, evidentemente, es un gas, necesitamos lo más limpio posible ahí dentro. Entonces se filtra para quitar humedad y partículas y se le inyecta presión adentro de ese carga. Perfecto. M. Vicente dice, ¿qué es y cómo se dimensiona el teledisparo al que obliga Iberdrola? Esto no lo sé. Esto no lo sé y no sé exactamente a qué se refiere con el teledisparo, de los centros de seccionamiento o de disparar la baja tensión en el caso de un autoproductor. Bueno, por ahí necesitaría un poquito de aclaración y me lo apunto también, me lo pasáis por mail y lo consulto, ¿vale? Vale, voy a comprobar si M. Vicente continúa. Sí, continúa aquí. Pues M. Vicente, lo mismo que comentaba compañeros previamente, si por favor pues nos puedes facilitar esta consulta a través de cogiti@cogiti.es, se la pasamos al ponente para que realmente ya te la pueda resolver de forma personal. Vale, bueno, quedan 3 últimas preguntas, vamos a hacerlas si te parece, Matías, y así ya lo dejamos todas cerradas. Dice, buenos días, soy Tarik Amakhtari, desde Gaselec en Melilla. Quisiera saber si la nueva gama de la RM6 también son enlazables con la anterior RM6.
Bueno, en principio no está previsto, porque al final sí que es cierto que el enlace de las RM6 se hace a través de un adaptador, ¿vale? Que tiene unas determinadas características, tiene una determinada altura, ¿vale? Que es lo más importante. Pensemos que la celda RMRSet no va a ser igual de alta que la RM6, ¿vale? Va a ser una celda que es un poco más grande, evidentemente porque tiene aire y no tiene la misma propiedad eléctrica que el SF6, o sea que las dimensiones al final van a ser un poquito superiores. Eso ya me obliga a que el conector que enlaza la extensión de una RM6 ya esté en otra posición, ¿vale? Entonces, evidentemente, no está previsto que se puedan enlazar unas a unas, como sí es el caso de la SM6, ¿vale? En la RM6, pues la conexión tendrá que ser a través de cable. Perfecto. Vamos con la penúltima pregunta. Nos dice Leandro Gregorini. Si se quiere cambiar una celda vieja por una AIRS, ¿hacen el reciclado de la celda vieja? A ver, esto nosotros tenemos una unidad de negocio que es la parte de servicios, ¿vale? Evidentemente, yo creo que ahí se gestiona este tipo de cosas, es un servicio que se da. Al final lo que nosotros hacemos desde Schneider pues un poco es acompañar, ¿no es cierto?, este cambio, esta transición de tecnología, y evidentemente somos conscientes que hacerlo supone reciclar las celdas, ¿no?, actuales que tienen SF6. Es un servicio que se puede dar nosotros desde el departamento de servicios, y si no, evidentemente en España creo que hay tres empresas que se dedican a este tipo de reciclado del equipamiento con hexafluoruro, ¿vale? De hecho, nuestra fábrica de Griñón trabaja con ellos, ¿vale? Pero bueno, desde el SAP estoy casi convencido de que es un servicio que también se presta. Perfecto. Y la última pregunta es de normativa. Dice, espectador anónimo nos dice, ¿qué normativa tenemos que consultar para verificar las medidas y condiciones del edificio de un centro de transformación? Tampoco la sé. No la sé, esa. Vale, No lo la sé, mismo. aparte, también en la parte de hormigones, al final, como nosotros hemos salido de eso, pues son al final lo direccionamos con nuestros partners, y son nuestros partners los que están puestos en toda la parte normativa, incluso si hay actualizaciones, ¿vale? Porque al final suelen haber actualizaciones en las partes normativas, y son ellos los encargados un poco de seguir estas actualizaciones, y nosotros de alguna manera nos hemos desprendido, pero también me lo apunto, ¿de acuerdo? Y daremos una respuesta. Seguramente lo pueda consultar en la fábrica o directamente le consultaría a los partners. ¿Vale? Perfecto. En este caso, como no facilitas un nombre espectador anónimo, no sé si continúas con nosotros, el mismo procedimiento, o si cuando enviemos el enlace des la respuesta a esta pregunta, lo mismo, entra en Cogiti, envíanos un correo a cogiti@cogiti.es y nosotros se lo facilitamos al ponente para que pueda resolver la cuestión. Y bueno, pues con esto finalizaría este turno de preguntas y finalizaría este webinar. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hoy con nosotros en este extenso pero interesantísimo webinar que nos hemos tenido lugar y que hemos podido disfrutar gracias a Matías y a Xavier. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros dos. Por supuesto, muchísimas gracias un miércoles tecnológico más a Schneider Electric por estar aquí con nosotros. Y os esperamos en el siguiente miércoles tecnológico. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Encantado como siempre. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.